Amén. Estamos en vivo de nuevo con programa directo al punto. Y en este momento ahora estamos con el pastor Antonio Chauca, el pastor de la ciudad de Lima, y nosotros estaremos abordando el tema, ¿no? El nuevo orden mundial. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación que está en todo el mundo, ¿no? Y queremos saber si esta pandemia, si las decisiones del gobierno, si todo lo que está haciendo los gobiernos mundiales se tiene que ver con el nuevo orden mundial, si tiene alguna cosa que ver con las profecías bíblicas, si es cumplimiento, ¿no?, de las profecías. Entonces, nosotros invitamos en esta mañana al pastor Antonio Chauca, que pedimos para que él pueda saludar a cada uno de ustedes, que ustedes puedan estar conectados con nosotros, sean bienvenidos a todos, que usted pueda compartir, ¿no?, esta live. Será una hora nomás, entonces esperamos que usted pueda disfrutar y aprender, ¿no?, y tener claro lo que es el nuevo orden mundial, cuáles son sus implicaciones, qué está causando en la sociedad, y las mudanzas, los cambios sociales. Entonces esperamos que sea de edificación para la Iglesia de Cristo. Siempre estoy diciendo que este programa no es un debate, este programa es de entrevista, donde el entrevistado tiene toda la libertad de expresar sus conocimientos, sus sentimientos, ¿no?, su percepción, su lectura, ¿no?, del mundo, de la sociedad, de las profecías bíblicas. Entonces, bienvenidos a todos que puedan compartir esta live. Pastor Antonio Chauca, quiero aquí dejar para que usted pueda dar sus palabras iniciales y al mismo tiempo yo quiero preguntar para que la audiencia pueda saber quién es Pastor Antonio Chauca, que usted pueda decir para todos nosotros quién es Pastor Antonio Chauca. Pastor Sebastián Boyce, es un honor para mí estar en este programa. Entiendo yo, por lo que sé, muy sintonizado, directo al punto, directo al punto. El que les habla, pastor, yo he sido presidente nacional de la Iglesia Evangélica Peruana, dirigiendo 1,800 iglesias. Soy pastor y fundador de la Misión Cristiana Internacional Shalom, que trabajamos en armonía con la Embajada de Israel, y evidentemente también soy coordinador y fundador y vocero de la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores, que defendemos los valores, y evidentemente trabajé con el doctor Billy Graham, Luis Palau, el hermano Pablo, y obviamente llevamos las conferencias a nivel nacional e internacional. En el campo profesional me gradué en Ciencias Económicas y Políticas, y evidentemente también tengo un doctorado en Derechos Humanos, tengo otro doctorado en Divinidades, una licenciatura en Misionología, pero también, pastor, dentro de la pastoral siempre hemos tenido esta mirada hacia la sociedad con sensibilidad y desarrollo de una cultura social, por lo cual fui 3 veces asesor en el Congreso de la República, fui precandidato a la presidencia de la República y 2 veces al Congreso de la República. Entonces, con ese aspecto lo hacemos porque mucha gente no sabe, no creen que los pastores, evidentemente, solo cuando nosotros leemos la Biblia, ¿no? Y después no miramos. Yo considero, pastor, que los pastores somos los mejores analistas del escenario de nuestros países y de nuestro mundo. Por ejemplo, usted a través de este medio está demostrando, obviamente, una línea de comunicación que comunicación no tiene regulaciones, pero básicamente cumple 2 funciones. Yo he trabajado y he sido miembro del directorio de Radio Pacífico y Televisión, y la comunicación tiene 1, el propósito de informar, y 2, obviamente, de entretener. Y la información no tiene que ser sesgada, tiene que haber una libertad de expresión, como dice y establece nuestra Constitución. Pero al mismo tiempo quiero decir que gracias a Dios que contamos el respeto a la Constitución, que establece el respeto irrestricto a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, y que nadie puede ser perseguido por sus ideas. Nadie. Eso lo establece la Constitución, pastor. Al mismo tiempo, yo quiero dirigirme a la ciudad de Trujillo, mi gran amigo el pastor Sebastián Goy, las asambleas de Dios,
nosotros hemos trabajado en el Concilio Nacional Evangélico 3 periodos, de tal manera que somos amigos casi de todas las denominaciones, ¿no? Y de tal manera para mí es un honor hoy día dirigirme. Ojo, yo siempre pongo mensaje a la nación cuando doy mi mensaje cada domingo. ¿Por qué? No porque sea un poco de orgullo, sino que por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un mensaje a la nación y a las naciones. Evidentemente la palabra de Dios dice, cuando el león ruge, todo, ¿qué cosa? Toda la selva, todo se hace silencio. Cuando Dios habla, cuando Jehová habla a las naciones. Así es. Amén, Pastor Antonio Chauca. Pastor Antonio Chauca, defensor, ¿no? de la familia, defensor de la libertad religiosa, libertad de expresión, ese siervo de Dios que tiene una larga trayectoria en el camino del Señor y el liderazgo dentro de Perú. Pero hoy nosotros tenemos un tema, no sé si puedo decir si es polémico o no, pero yo sé que es bien desconocido de mucha gente, no, principalmente de la Iglesia de Cristo. Y una de las cosas que queremos traer es información para la comunidad cristiana como también para la no cristiana, ¿no? Y el tema de hoy es el nuevo orden mundial. Y para muchos desconocido, porque el lenguaje bíblico no se habla del nuevo orden mundial. El lenguaje bíblico en las iglesias se enseña el gobierno único, ¿no? El control total, el número 666, la bestia. Pero esta expresión, el nuevo orden mundial, es desconocida de mucha gente, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y directo al punto viene a preguntar al pastor Antonio Chauca, ¿qué es el nuevo orden mundial, pastor Antonio Chauca? Como el programa Pastor es directo al punto, quiero decir lo siguiente. Nunca en la historia la humanidad ha enfrentado una crisis global como estamos viendo ahora. Esta crisis global afecta a toda la humanidad y afecta incluso a la naturaleza en la cual Dios nos ha dado. Pero al mismo tiempo afecta, es decir, los niveles de la economía, de los niveles políticos, religiosos, sociales y nacionales. Y por eso es que evidentemente nos afecta económicamente a nivel de nación, a nivel de familia, a nivel de persona. Y por eso enfrentamos. Yo quiero empezar, pastor, por cuestión pedagógica, definiendo al menos una aproximación qué entendemos por el nuevo orden mundial. Porque muchas veces yo veo que con programas como el suyo, que se habla del orden mundial, pero mucha gente, ¿qué es el orden mundial? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Yo quisiera verlo, quizás por el tiempo, pastor, continuaremos una próxima porque tengo mucho bagaje aquí que lamentablemente ahora no tengo. Pero quiero dar alguna definición. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único. Que verdaderamente ese gobierno único, ¿no es cierto?, convoque al área política, social, religiosa, económica y nacional. Pero ¿dónde está el punto fundamental? Este diseño, este plan, que obviamente, ¿no es cierto?, diseñado con propósitos, ¿sí?, para instaurar el gobierno único, sin embargo, es controlado por una élite, es controlado por una élite donde las potencias económicas y donde los millonarios, los que manejan la economía global, indudablemente ellos dan las directivas, ellos dan las normas, ellos dan las reglas, ellos verdaderamente establecen cómo debe ser el nuevo orden mundial. En otras palabras, el nuevo orden mundial verdaderamente, también debemos decir, siempre son periodos en la historia. Cada vez que ha habido conflagraciones, ha habido gobiernos mundiales, indudablemente siempre se habló del nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir qué cosa? Dos cosas fundamentales. Si nos vamos a quedar con el nuevo orden mundial ya establecido,
o verdaderamente vamos a hacer los cambios respectivos para que la historia no se repita. Entonces, el nuevo orden mundial viene en ese enfoque, pastor, pero al mismo tiempo, el nuevo orden mundial establece reglas, establece normas, establece instituciones y establece el manejo económico, el manejo político, el manejo religioso de las más grandes potencias que determinan cómo será el comportamiento y las conductas de las naciones, de los gobiernos, de las familias y obviamente y controlan la vida de la persona humana. Esa es una aproximación, pastor, de lo que para mí me satisface entender lo que es el nuevo orden mundial o el nuevo gobierno mundial. Pastor Antonio Chauca, la gente debe entender que el nuevo orden mundial no es algo de ahora, ¿no? Estaba buscando aquí, leyendo algo. Esto viene, digamos, de esta nueva versión del nuevo orden mundial, como se presenta. Empieza en la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos quiere crear la sociedad de las naciones, ¿no? Y que es antes de la ONU. Entonces, quiere decir que ya había desde la Primera Guerra Mundial la idea de crear un gobierno que pudiese, vamos a decir, gobernar al mundo. Entonces, después nace la ONU, ¿no? Y ahora nosotros estamos viendo justamente los gobiernos, más una vez, vamos a decir, dando forma, dando cuerpo para que se establezca este nuevo orden mundial, ¿no? Que es una profecía bíblica, ¿se irá a cumplir? ¿Cómo irá a cumplir? ¿Cómo podemos definir esto? La segunda, como usted, buen periodista, pastor, va a eso, ¿no? Veamos un poquito la historia, porque si no, pastor, no nos ubicamos en el tiempo-espacio. Y entonces, en el tiempo-espacio, ¿no es cierto? En el tiempo real, obviamente, mucha gente no se ubica. Como usted ya dijo, ¿cuál es la historia? ¿Cómo se mueve ese nombre del nuevo orden mundial? Como usted bien lo ha dicho, el nuevo orden mundial siempre aparece y en el lenguaje ha aparecido desde la Primera Guerra Mundial. Se da cuando surgen actos bélicos o verdaderamente, ¿no es cierto?, este tipo de guerras mundiales. Por ejemplo, para ubicarlo luego en el momento en que nos encontramos. Por ejemplo, pastor, número 1, en la Primera Guerra Mundial, que fue una conflagración que involucró al mundo entero en el año obviamente 914 al 18, ¿sabe cuántos muertos dejó la Primera Guerra Mundial? Que no se debe repetir esa historia. Dejó más de 17 a 20 millones de muertos por esa conflagración. Entonces, cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, entonces el presidente de Estados Unidos era Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ya usa, y los gobernantes y los que obviamente fueron los vencedores se unieron, pero el presidente Woodrow Wilson establece los 14 puntos que deben regir ahora el nuevo orden mundial. Ante una catástrofe de la guerra mundial, evidentemente enfrenta a la sociedad un modelo diferente, una configuración geográfica diferente, una distribución del mapa que ya no será lo mismo, ¿no? Que ya no será lo mismo, como ahora nos dicen, después de esta pandemia, el mundo no será lo mismo, es cierto, evidentemente. Entonces, de esos 14 puntos, pastor, ¿qué pasa? Se forma primero la Liga de Naciones, pasa por el Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque tiene que haber una organización que controle, que regule, obviamente, y que mantenga vamos a decir, los puntos que establecen los conquistadores o los ganadores de esta guerra mundial. Dentro de esos 14 puntos, básicamente me gustaría, para que vayan informando, 4 puntos fundamentales se proponen ellos. Por ejemplo, número 1, hablan de que las relaciones entre las naciones siempre sean, ¿qué cosa? Armónicas y cada vez se mejoren y se respeten. En segundo lugar, establecen que debe haber una cooperación entre los estados. Debe haber un espíritu de cooperación
nación. Finalmente hablan de qué cosa, de que verdaderamente tiene que haber un concepto igualitario, no discriminatorio de las naciones, porque todas las naciones tienen una soberanía, tienen una constitución que tiene que ser respetada. Pero donde abordan más es qué cosa, que esto, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, la Liga de Naciones debe cuidar la paz mundial para que no se repita algo similar como esta guerra mundial. Pero ¿qué pasa, pastor? La Biblia establece que los hombres siempre hablarán de paz, y cuando digan paz y paz, ¿no? Y seguridad, de pronto va a ser la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, aún estas naciones, escúchenme bien, no tienen verdaderamente el poder, el control de las naciones, porque la soberanía lo maneja Dios. Cuando hablamos de soberanía, las naciones no manejan nuestro mundo. Las naciones no dirigen nuestro mundo, lo pretenden dominar. Y por eso surgió la Segunda Guerra Mundial en 1939 hasta el 45. ¿Qué es el resultado de esta Segunda Guerra Mundial? Es lo siguiente. Dejan ahora ¿cuánto? 60 millones de fallecidos. Estos son los actos de tragedia en el mundo que no se deben repetir. Y por eso, de nuevo, frente a esta Segunda Guerra Mundial, vuelve a hablarse del nuevo orden mundial. Es decir, el ciclo histórico es que ahora, después de 60 millones de fallecidos, después de una guerra fratricida, después de una economía deshecha, es decir, en caos y en crisis, donde la gente no tiene que comer, después de que ahora se tiene que establecer una nueva configuración geopolítica, geoeconómica, indudablemente tiene que hablarse del nuevo orden mundial. Y ahí, como usted decía, pastor, ahí surge ya no la Liga de Naciones, porque fracasó. Ahí se forma la ONU, ¿no es cierto?, como la organización de la unión de las naciones que tienen que velar estos 14 puntos. Ahí viene, pastor, donde inclusive ahí fundamentalmente el presidente Roosevelt fue el más incisivo en formar la ONU, y obviamente con Gorbachev de Rusia, las dos potencias comenzaron a hablar, ¿qué cosa?, del nuevo orden mundial. Pero ¿qué pasó? Nuevamente vemos el fracaso de los hombres. Y yo el domingo prediqué en mi mensaje a la nación en mi Facebook sobre la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del término original en el hebreo Adonai. Y Adonai significa alguien que está en control, alguien que controla. Y gracias a Dios que aún las potencias y las economías no son las que controlan nuestro mundo. Pero Adonai significa también uno que está a cargo. Gracias a Dios que la humanidad no está a cargo de las naciones. Ellos pretenden, ellos obviamente en su humana sabiduría, obviamente que es humana, terrenal, obviamente, como dice la Biblia, y no mencionamos el otro término para que nadie se ofenda, ¿no? Y diabólica. Y diabólica porque ya Dios lo dijo, la sabiduría de este mundo es primeramente es animal, porque no respeta los derechos de la persona humana, porque no respeta la dignidad. La gente se mide por su talla, su color. Discúlpenme, no es así Brasil, entiendo, Pastor Boyce, pero así nos miden. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a Dios que verdaderamente dice, la sabiduría de este mundo es, ¿qué cosa? Primero, terrena, porque solamente ven el aspecto terrenal, porque creen que esto es el todo, cuando hay un universo, hay un mundo espiritual, obviamente, hay un reino de Dios, evidentemente, que lo desconoce, pero es animal porque pisa todo. Por eso al anticristo se le va a llamar la bestia, porque es un animal, una bestia, y obvio que habla de su carácter, obviamente, ¿no? Y evidentemente es diabólica. Porque vamos a llegar luego al punto que llegar, porque este coronavirus, nuestro COVID-16, es diabólico, obviamente, porque tiene dentro de la historia. En tercer lugar, pastor, viene el asunto de la Guerra Fría. A partir de 1948 surge la Guerra Fría de las dos potencias. Hay 50 años de la Guerra Fría entre Gorbachev y Roosevelt que empieza, y finalmente, ¿qué pasa? El gobierno de la bipolaridad, que es Rusia y Estados Unidos, en esa Guerra Fría no hubo muertos,
pero sí es la lucha por el poder, la lucha por la economía, la lucha por quién gobierna y la injerencia de estas potencias en las naciones. Siempre somos intervenidos, aunque nuestra Constitución dice que somos soberanos, ¿sí? Y Dios nos ha hecho soberanos, obviamente, y nos ha colocado en cada tierra, pero no es así. Triunfa el capitalismo, es decir, triunfa Estados Unidos, triunfa obviamente el capitalismo con la democracia y queda verdaderamente en derrota el comunismo socialista que emana de estas cosas. Ahora a ver cómo ellos están reaccionando. Ellos tienen mucho que ver ahora con esta etapa. Luego viene la etapa cero, la etapa del terrorismo, y para abreviar, pastor, y llegamos a este escenario. Hoy también nos enfrentamos a una guerra mundial. 200 países del mundo metidos en este asunto, y hoy día la guerra no es con armas, la guerra no es con fusiles, la guerra ni siquiera es con una bomba atómica. Ahora la guerra es una guerra biológica, es una guerra viral, bacterial. Y ojo, ¿quién lo dijo? ¿Quién? No me diga que Bill Gates es un profeta. Él creó los virus. Pastor, ¿Cómo no? Pastor Antonio Chauca, y esta misma línea ahí que usted está hablando, yo quiero hacer justamente esta pregunta que es común en todos los lugares y medio de la iglesia, la llamada teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, ella existe y eso que usted está hablando, y seguro que seguirá hablando sobre la cuestión del virus, ¿esta es una causa natural? ¿Es parte de la teoría de la conspiración? ¿Estamos bajo una teoría de la conspiración? ¿Qué sería la teoría de la conspiración para que nosotros podamos entender? Una buena pregunta, pastor. En realidad, por ejemplo, hoy nos encontramos frente a este escenario y lo llamamos una guerra, ¿no? Bacteriológica, ¿no es cierto? Que Bill Gates en el 2015, en una de sus conferencias, que dijo, la próxima guerra no será con armas, ni con armas nucleares, será una guerra bacteriológica o viral, y ojo, que destruirá. Él era profeta, no era profeta. Él dijo que se destruirá, o sea, morirán más o menos entre el 10 al 15% de la población mundial, porque según ellos, para sus economías, la fundación, ¿no es cierto?, Melinda Gates, la fundación Soros, la fundación de los Clinton, la fundación de los Rockefeller, la fundación de los Rothschild, es decir, de los 8 o 10 poderosos, ¿no?, magnates del mundo que manejan la economía. Él ya estaba diciendo, y ojo, él decía que la próxima guerra es sobre un virus. Eso se llama conspiración, porque ahora entramos un poquito. Conspirar es armar, diseñar un proyecto, ¿no es cierto?, de gobierno único, de cómo manejo el control, de cómo verdaderamente una élite va a tener la hegemonía, el poder global para dirigir los destinos de las naciones y que todos se alineen a esa geopolítica, esa geoeconomía, evidentemente. Entonces, es una conspiración porque verdaderamente conspiran contra la vida, conspiran contra las naciones, conspiran contra la economía, conspiran con un nuevo modelo que ellos lo establecen. ¿Para qué? Para cuidar sus intereses sin importar. La vida humana no importa. Hay que matar, hay que desaparecer o aniquilar al 15%, y en el mundo ya estamos llegando a 7.000 millones, se dice que ya estamos llegando a 8.000 millones de habitantes. O sea, no es tan simple, es otra guerra que se desata y ese es el propósito, es una conspiración. Entonces, pastor, porque no hay mucho tiempo, yo entiendo, tendremos otra ocasión donde vamos a anunciar a nuestros amigos para que podamos informarlos. Yo uso siempre una frase, pastor, lo siguiente. Dice la Biblia, ¿no es cierto? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de información. Mi pueblo perece porque tenemos una cultura del poco leer, ¿no? Yeah.
y aprenderás a vivir. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que en medio del poco conocimiento nos pueden controlar las naciones, nos pueden controlar esas élites, ¿no? Bajo actos de conspiración. Pastor Antonio Chauca, bajo este tema de la conspiración, pienso yo, y usted me corrija si estoy equivocado, que movimiento LGBTI, movimiento feminista, las organizaciones religiosas que están promoviendo la paz mundial, ¿no? El bloque de las naciones, ¿no? El control de los pueblos y la tecnología 5G. Yo creo que eso todos entonces son herramientas que vamos a decir que la teoría de la conspiración está fundamentada, ¿no? Entonces quiere decir que esta gente LGBTI, feministas, organizaciones religiosas que están promoviendo la paz mundial, de alguna manera están trabajando para el nuevo orden mundial. ¿Sería eso? Correcto. Ok. El asunto ahora de esta conspiración, como usted bien lo dice, Pastor, tenemos que examinarlo, Pastor Boyce, no solo desde el punto de vista de la salud pública, ni siquiera desde el punto, obviamente, no es cierto, de la economía, sino de un atentado a la vida humana. Y quiero decirlo, por ejemplo. Entonces, estos poderosos, esta élite, obviamente, el poder es la concentración de los poderes en un poder único. Entonces, estos poderosos, después de cada crisis, después de cada etapa, hoy día, el lenguaje casi de todos los presidentes, ¿no es cierto?, están normados. Todos han actuado de acuerdo a los postulados de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y la OMS depende de la ONU. Ahora, la ONU, Pastor Boyce, el 80% de su presupuesto lo da, ¿qué cosa? Bill Gates, Soros, esta gente. Quiere decir que el control de ONU no tiene independencia. Y ahí por eso es que las partidas de la ONU, como usted bien lo dijo, hay que desenmascarar, obviamente, el apoyo a estos colectivos, a estos organismos que van contra la vida. Estos organismos, estas ONG pro aborto, estas ONG que están contra la familia, ¿de acuerdo? Estos que están contra la libertad y que están sobre todo preocupados porque nosotros los cristianos somos el primer obstáculo que ellos quieren desaparecer. Nosotros venimos a ser la primera línea, pastor. Por eso, claro, eso no estaba establecido el cierre de iglesias y ahora un control del Estado a las iglesias, tal como lo establece la ideología comunista, atea, ¿no es cierto?, marxista, leninista, maoísta, trotskista, evidentemente. Entonces, hoy día las naciones, verdaderamente es interesante que los grandes capitalistas ahora se hayan asociado con el socialismo. Hoy día se unen con esta ideología socialista. Y esta idea socialista nace evidentemente para qué cosa. Obviamente, como Marx lo dijo, vamos a un punto, bueno, esto, ¿qué dijo Marx? Marx dijo, de acuerdo, no hay revolución sin derramamiento de sangre. Y él dijo, ¿qué cosa? Hay que desterrar toda hegemonía de poder. Por eso, desde Marx ya atacan a la familia y comienzan los movimientos feministas, porque Marx dice, donde empieza primero la explotación del cuerpo es en la familia. El hombre explota a la mujer, el hombre esclaviza a la mujer, es decir, ya apuntan a la destrucción de la familia bajo esa ideología. Y los movimientos feministas, que los respetaríamos si defienden derechos propios de la mujer, no. Pero la idea es que evidentemente ese concepto de igualdad, ¿qué significa? Es decir, que no haya autoridad, romper la autoridad y romper los patrones bíblicos que establece que en toda la sociedad tiene que haber una cabeza.
Una cabeza, yo recuerdo, disculpe, pastor, pero después continuaremos el material en el siguiente. Yo, en una conferencia, porque trabajé con el hermano Pablo, de un mensaje a la conciencia, entonces, ¿qué pasó? Él nos decía lo siguiente, hablando de la familia, él decía, un animal nació con 2 cabezas, ¿correcto? Y nació y obviamente sobrevivió. Pero aquí viene la reflexión, pero su tiempo de vida fue corto. ¿Por qué? Porque era anormal, obviamente. Igual, esta ideología marxista, leninista, maoísta, pretende eso, romper todo tipo de autoridad y desde el Estado, ¿qué cosa? Presenta el modelo, yo soy economista, ¿no? En el mundo hay al menos los 3 tipos de modelos, el modelo capitalista, el modelo socialista y obviamente el modelo mixto. Entonces, dentro del modelo socialista, evidentemente, ¿qué cosa? La economía y la vida de los seres humanos es gobernado por el Estado. Quiere decir que no tenemos injerencia los padres, por eso se pretende atacar la educación, aún poner ideología de género, evidentemente, ¿por qué? Sin que los padres intervengan. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa? Hay que concientizar a los niños, llenarles de su ideología para el mundo. Esa es otra conspiración contra la familia, contra los niños. Por eso los padres y por eso la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores hemos salido a muchas marchas. Fuimos nosotros los gestores de la renuncia del ministro, de uno de los ministros. ¿Por qué? Porque ya lo tenían implementado. ¿De dónde? La ideología ya lo tenían implementado para aplicarlo a la currícula nacional, donde 10 millones de estudiantes deberían llenarse a través de los maestros sin la intervención de los padres. Ojo, eliminar a los padres. Y la Biblia dice que los padres tenemos el deber y el derecho de enseñar a nuestros hijos. Eso dice en el Deuteronomio 6, ¿no? Y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos, están en el camino, al levantarte, al acostarte. Pero la Constitución también establece que los padres de familia tenemos el derecho de educar. Pero esta ideología, de acuerdo, socialista, no, que no intervengan los padres. Por eso que muchos padres en muchas naciones fueron, ¿qué cosa? Fueron encarcelados, privados de su derecho. Esas son conspiraciones porque todo esto establece el escenario de una conspiración a la institucionalidad, a lo que dice la palabra de Dios y sobre todo a la iglesia y los pastores que somos, obviamente, para ellos. Somos verdaderamente la barrera que nunca podrán, porque tampoco estos actos conspirativos jamás podrán con la iglesia, porque Jesús dijo, ¿no? ¿Qué cosa? Él dijo, van a pelear con ustedes, pero no te vencerán. Y él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pastor Don Chauca, usted habló algo muy interesante, que dentro de la teoría de la conspiración o dentro del programa del establecimiento del nuevo orden mundial, podemos sacar como enseñanza de que la ideología de género, que es una lucha contra a no sexualizar a los niños, una cuestión de la libertad que está promoviendo, pero parece que va más allá de la parte sexual. La ideología de género, cuando usted está hablando sobre... La Biblia dice que los padres enseñar a los hijos y los padres tienen un poder de autoridad sobre los hijos y transmitir las enseñanzas de los padres a los hijos. Entonces, la ideología de género, ella viene a quebrar esto, ella viene a romper, porque cuando la ideología de género está enseñando, inculcando en la cabeza del niño que él a partir de los 6 años de edad ya puede tomar la decisión, qué sexo puede decidir, para qué sexo a los 14, 15 años ya puede decidir cambiar de sexo. Esto no es solamente una decisión de cambiar de sexo, esa es una autonomía que está dando a los niños de hoy para no obedecer a los padres, para no sujetarse a los padres, y así el gobierno pueda trabajar con esta nueva generación para aceptar con facilidad que el Estado, que el gobierno sea el detentor
de la autoridad sobre la sociedad. Entonces, ahí como usted habló, está quitando de los padres, de la familia, la potestad de educar, de enseñar y de formar a los hijos, ¿no? Correcto. Pastor, por cuestión de esto, porque justamente esta es una conspiración contra Dios. Me gusta mucho la definición, obviamente, que viene de nuestros primos hermanos, los católicos, que dicen, esta es una rebelión de la humanidad contra su creador, porque Dios determinó y creó, hagamos al hombre, ¿no? A nuestra imagen y semejanza, y creó al hombre, varón y hembra los hizo. Y los diseñó así con un propósito de multiplicarnos, procrear, henchir la tierra, sojuzgarla y gobernarla. Evidentemente hay el propósito, porque Dios no hace nada por gusto. Todo tiene un objetivo, un plan, un diseño de parte de Dios. Pero hablando de la ideología de género, entonces nos quieren quitar el derecho de una educación con valores y principios. Nos quieren quitar, obviamente, el derecho de que los padres tengamos participación en la formación y en el carácter de nuestros hijos. ¿Qué sociedades vamos a formar? Quieren quitarnos el derecho, inclusive, de acuerdo, bajo penalidades, que de acuerdo aún en el Perú, el código penal, ¿no es cierto? Nos establecían en un decreto, en un decreto ley, obviamente, en un decreto ley, ¿no? Que lo llamamos nosotros, ¿no es cierto?, un atentado contra la libertad. Se nos prohibía aún predicar sobre ciertos términos, es decir, una coerción aún al derecho más fundamental que los tratados internacionales, que los grandes organismos y la lucha histórica, que es el valor de la vida y el valor de la libertad. Toda persona, dice la Constitución, tiene derecho a la vida, tiene derecho a qué, a la expresión, tiene derecho verdaderamente a la opinión y que nadie puede ser discriminado y que todo padre, también dice la Constitución, el título 1, capítulo 1, dice lo siguiente, que los padres de familia tienen el derecho no solamente de elegir el colegio que querramos, sino también el derecho de educar. Una cosa es la instrucción y otra cosa es la educar. Pero permítame, pastor, sé que continuaremos en una próxima, pero vale la pena porque son temas que merecen el auditorio. En una definición sencilla, la ideología de género, usted sabe que es muy defendida por la izquierda aquí en Perú, ¿no es cierto? Aquí los partidos de izquierda, cómo lo defienden, y obviamente sus proyectos de leyes. Dentro de la historia, la ideología de género evidentemente siempre inició y fue promovida por esta ideología marxista, esta filosofía de enfoque marxista, leninista, ¿no es cierto? Evidentemente. Ahora, entonces que no se engañen. Entonces, ¿cómo quieren ellos verdaderamente gobernar el mundo? Ya tienen ahora a las potencias. ¿No? Se han unido, es increíble, se han unido cuando el capitalismo obviamente era lo adverso, obviamente al socialismo, ¿no? O al comunismo, evidentemente, pero ahora se une capitalismo y qué cosa, e ideología. ¿Y cómo definen la ideología de género? Porque ellos saben a dónde apuntan. Es decir, de acuerdo a la tesis de Mao Zedong, a la tesis de ellos, hay que formar a los, ¿qué cosa? La mente de los niños. Hay que tomar a los niños y la manera de tomar es tomar a través de los centros educativos que los profesores, no todos obviamente, caen porque son pagados y los gobiernos de turno se alinean a esta élite, a esta comparsa internacional y económica. ¿Cómo se define la ideología de género, pastor, para entender y cualquier conferencia lo podemos dar? Sencillamente, la ideología de género no es una ideología ni científica ni médica. Es un conjunto de palabras que confunden a las personas. Pero ¿dónde radica en mi definición, que siempre me ha servido para hacer entender a la gente? Es lo siguiente. La ideología de género, ¿qué establece? ¿Qué determina? ¿Cómo se define? Ellos dicen de esta manera. ¿Qué cosa? Que el niño o la persona humana nace neutra. Ese es su concepto. Nace neutra. Es decir,
no es ni hombre ni mujer, nace neutra. Y que evidentemente, ¿no? Su sexualidad se forma a través, obviamente, ¿no es cierto?, de un proceso social. Es decir, la sociedad permea para formar su identidad. Es decir, ellos destruyen la identidad, como también ellos siempre en su ideología quieren destruir la sociedad. El concepto del marxismo, es decir, hay que destruir el estado actual para construir un estado nuevo, un estado socialista y comunista. Igual, en la educación hay que destruir el concepto de identidad de los niños. Entonces, el niño nace, ¿qué soy? ¿Hombre o mujer? Y que dice el sexo, se construye. No se construye, señores. La persona nace hombre y hombre, o mujer y mujer. Nace con el XX en los cromosomas o XY, ¿no? Sí, pastor. Pastor, mire, claro que este tema de ideología de género es para un tema muy amplio, que también sirve para otro momento nosotros hablarnos sobre ideología de género, que es parte de la agenda del nuevo orden mundial. No podemos, estamos hablando de ideología de género y sabemos que esto también es parte de la agenda del nuevo orden mundial, pero como es amplio el tema, nosotros tendríamos que tener un programa exclusivo para hablar sobre ideología de género, que ya dejo aquí, ¿no? Las iglesias hay que tener mucho cuidado porque está habiendo no sé si la palabra, no sé si existe la palabra descaso, ¿no? No está haciendo caso a los niños dentro de la iglesia, y mientras que la agenda del movimiento LGBTI, por ejemplo, el movimiento feminista, ellos están justamente atacando, digamos, el corazón, que es la educación. Y por eso que la lucha para poder infiltrar sus enseñanzas en la currícula nacional de la ideología de género. Mientras la iglesia no está preocupada con los niños. La iglesia todavía mira a los niños como un gasto, mira a los niños como estorba el culto, mira a los niños como no es un, ¿cómo puedo decir? No es un grupo de ingresos, no genera ingresos. Entonces, la iglesia pierde un poco el enfoque cuando se trata de los niños, y nosotros podemos ver esto cuando nosotros vemos la iglesia. ¿Y dónde está la sala de los niños? Usted va a abrir un templo. Se preocupa con todo, menos con un espacio para los niños. Yo diría que 99% de las iglesias, ninguna tiene espacio para niños. No existe un trabajo y una inversión para los niños. Por eso que cae muy bien para la iglesia de hoy lo que Jesús dijo: deja ir a los niños, ¿entiende? Entonces la iglesia necesita aplicar esta palabra de Jesucristo para permitir que los niños vengan a la iglesia a adorar, para que los niños vengan a la iglesia a conocer a Cristo, para que ellos puedan, ¿no?, seguir el camino del Señor y la enseñanza. Entonces, que la iglesia se despierte para esto. Vamos a tener un programa exclusivo sobre ideología de género un poquito más adelante. Pero, Pastor Chauca, volviendo al tema de la nuevo orden mundial, nosotros, usted ya habló muy bien lo que es el nuevo orden mundial, sus objetivos, ¿no? Todo este movimiento es parte del nuevo orden mundial. Pero vamos a la iglesia, ¿no? La iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia, ¿cómo debemos actuar? Nosotros debemos resistir, nosotros debemos confrontar este establecimiento, tenemos que salir a las calles, tenemos que protestar, o la iglesia tiene que ser madura para discernir y buscar la santidad y buscar la oración y buscar estar firme con Dios para poder discernir, resistir y mañana no ser influenciado por estas decisiones del gobierno, porque todo lo que el gobierno mundial está haciendo es transformar las cosas de manera natural para que la gente reciba con tranquilidad. Y la iglesia necesita discernimiento. Y discernimiento viene a través de
hombres como usted que tiene conocimiento, que está pasando el conocimiento a la iglesia y viene a través del Espíritu Santo de Dios que está en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que mantener el equilibrio de tener al Espíritu Santo que habla en nuestro corazón, pero también tener a los hombres de Dios que Dios está levantando como profetas, como predicadores de la palabra, para enseñar a la iglesia que hay que tener mucho cuidado, porque a partir de ahora, yo particularmente, mi persona, yo tengo que esta pandemia, ella causa un antes y un después de la iglesia, y que de aquí por adelante mucha cosa va a cambiar y tenemos que estar con las antenas, podemos decir, bien así ligadas y para poder entender, porque mucha cosa va a tomar nosotros si no tenemos el Espíritu Santo, si no estamos en la palabra de Dios, vamos, como dice la palabra, si posible engañaría a los escogidos, quiere decir que viene a engañar a nosotros. Entonces, ¿cómo la iglesia debe actuar? Menospreciar, esta es teoría de la conspiración, esta es cosa de unos pastores locos, que todo es conspiración y todo, y no, o vamos y menosprecia las enseñanzas, o vamos para el otro lado, del pánico, del miedo, Dios, ay Dios mío, y ahora, y por ejemplo, y dentro de este tema, pastor, yo quiero ahí poner la tecnología 5G, que yo quiero ahí aparte, ¿no? La gente, por ejemplo, están quemando las antenas de 5G. Pregunto yo, quemar las antenas 5G es una solución, va a evitar que se establezca la comunicación mundial, ¿no? Lo que veo hoy con la tecnología 5G, yo trabajé en la Siemens cuando implantó la telefonía celular en Brasil, y yo trabajé como 10 años en esta, la implantación de las antenas, de las torres de telefonía. Y el miedo que la gente tiene hoy con la tecnología 5G es el mismo miedo que a 20 años atrás la gente tenía con la tecnología 2G del celular. Entonces la gente no quería que instalase una antena en su casa, cerca de su casa. Teníamos un gran problema y yo tenía que estar conversando con alcaldes, con gobernadores, con condominios, tenía que estar dando charlas en todos los lugares para convencer a la gente de que esa tecnología no era dañina y que no causaba cáncer. Hoy están diciendo que la tecnología 5G es causadora del virus. El virus no tiene nada que ver con tecnología. El virus no es un patógeno, no tiene nada que ver. Una antena no va a poner en mí un virus. El virus no viene por la energía electromagnética. Entonces, hay muchas cosas que, claro que son intereses, entonces, que la gente está con miedo de la tecnología 5G. Pero esa tecnología, así como el celular, la transición del teléfono fijo para el teléfono celular, y la gente causaba cáncer y murió de cáncer, fue por causa de las antenas, y nosotros hicimos estudios para poder probar que no era así. Igualmente hoy estoy viendo con la tecnología 5G, pero esta tecnología, ella va a venir sí o sí, porque si es parte del gobierno único y la tecnología viene a traer una velocidad de transmisión, que estos pequeños errores que tenemos de transmisión, esto no va a existir más. Entonces, todo será a la velocidad que nosotros no imaginamos la tecnología 5G, que va a promover el holograma y estas cosas todas que más adelante vamos a decir que el gobierno único se aprovechará de toda esta tecnología. Entonces, vuelvo a la pregunta, después de este comentario, ¿cómo la iglesia debe actuar, Pastor Antonio Chauca? ¿Con miedo, pánico o quemando las antenas como el mundo está quemando? ¿O nosotros tenemos que buscar y se aferrar más a Dios? Una buena pregunta, pastor. Lo siguiente, Martin Luther King, que sabe que fue un pastor de color americano, un pastor bautista, él decía así: a mí no me duele los actos malos de la gente. Lo que a mí más me duele es la indiferencia de la gente. Y obviamente aquí es un llamado a las iglesias. Yo siempre cuando doy mis conferencias hago esto.
La iglesia por mucho tiempo se ha mantenido indiferente al escenario social, al escenario económico, al escenario político. Y yo me asombro cuando candidatos a la presidencia nos invitaban, no menciono nombres, evidentemente, cuando llegaba el turno para que nos hable, ¿sabe qué nos decía, pastor? ¿Pero qué puedo hablar con ustedes? Solamente puedo hablar de la Biblia, de Dios. En otras palabras, nos decía que somos unos ignorantes en otras materias y que solamente, obviamente, es un honor para nosotros que solamente hablemos de la Biblia, que la Biblia no es un solo libro, sino es un biblión que significa una biblioteca y de ahí salen los más grandes eruditos y filósofos. Pero ese es el concepto que ellos tienen. Entonces nos hacían creer que eso somos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo otro pensamiento que quizás no alcance el tiempo, que dice así. Nosotros, o sea, la iglesia, hemos encerrado la gracia entre cuatro paredes por mucho tiempo, en un concepto obviamente escolástico y de la iglesia predominante, por no mencionar el nombre, evidente el de la iglesia recién tradicional. ¿De acuerdo? Hemos encerrado la gracia en las cuatro paredes. Y ahí nos hemos gozado y está bien. Pero hemos dejado en desgracia a nuestra sociedad, a nuestra nación y a las naciones del mundo. Porque la gracia no puede ser encerrada en cuatro paredes, en una denominación, en una convención. La gracia de Dios tiene un alcance soberano y universal. Es para todos. ¿Por qué yo, cuando hago un análisis, por qué la alta tasa de crecimiento en delincuencia? ¿Por qué hoy día no se respeta la vida? Hoy por un celular o por un video te matan, te quitan la vida y no tienen remordimiento ni conciencia. ¿Por qué hoy día la familia se está destruyendo? ¿Por qué hoy día una sociedad hedonista se levanta donde el placer es lo máximo en el mundo? ¿Por qué una sociedad relativista donde ya no hay absolutos? Ya no hay el absoluto de qué cosa, de Dios, el absoluto de los mandamientos, el no matarás, el no adulterarás, el no mentirás. No hay una sociedad, todo lo relativiza, evidentemente. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros, empezando desde nosotros, digo, evidentemente hemos encerrado la gracia, encerrado la salvación, encerrado el poder de Dios que cambia y transforma la vida y hemos dejado las calles a merced, obvio para nosotros, de espíritus obviamente conspirativos, que decir los diabólicos y satánicos, aunque a veces eso dice, oh, el pastor muy ignorante, no, esa es la gran verdad para nosotros, ¿no? Y hemos dejado verdaderamente que hombres impíos, dirigidos por esos espíritus, manejen nuestra sociedad y hoy día es el resultado de lo que tenemos. ¿Qué decía uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, George Washington? George Washington decía de esta manera, ¿de acuerdo? No se puede gobernar una nación responsablemente sin Dios y sin una Biblia. ¿De acuerdo? No se puede gobernar responsablemente sin Dios y sin una Biblia. Yo respeto la Constitución, que es la ley mayor de las naciones, pero yo lo llamo siempre a este libro la ley, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La Constitución de constituciones. Aquí, señores, se nos dan las normas de convivencia pacífica. Y entonces, la pregunta es muy importante, pero antes y basta, pastor, ¿qué debe hacer la iglesia? Yo sé que no nos alcanza el tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero sigamos. Tenemos todavía, tenemos pastor. Ya. Entonces, tenemos 5 minutos todavía. Entonces considero lo siguiente, pastor. La iglesia la verdad, debe cumplir su rol de acuerdo pastoral, profético, apostólico, evangelístico y didáctico.
La iglesia tiene que orar, sí, atando hombre fuerte, atando esos espíritus, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nunca lo debemos olvidar, los pastores, estemos en cualquier estrato, en la política, con los profesionales. Nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en los lugares celestes. Y recordar la iglesia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas y para llevar cautivo todo pensamiento que se levante contra Dios, ¿no es cierto? Evidentemente, nosotros creemos que la oración no tiene mucho valor, el ayuno no tiene valor, que los programas no tienen mucho valor. Mentira. Yo solamente, no hay mucho tiempo para el 5 minutos pero quiero darle importancia a su primer papel, a su primer rol fundamental por la cual Jesucristo murió y compró toda la iglesia lo sostiene. En el tiempo que Napoleón invadía Inglaterra, la reina Isabel convocó a la nación a un ayuno y oración. Escúchenme ahora, ¿de acuerdo? Era evidente que Napoleón con todas sus fuerzas aplastara a Inglaterra. La historia dice que nunca se supo por qué Napoleón ordenó, en esa marcha que iban, ordenó que y no atacaron Inglaterra, porque hubo una reina que convocó a todo el pueblo y hicieron oración y ayuno. ¿Qué pasó? Ellos dicen, la historia no se sabe, nosotros sí sabemos. Es que la oración y el ayuno funcionan. Es el arma más poderosa. Como ahora nos han soltado esta arma del coronavirus, hay un arma más poderosa contra este COVID-19, contra este virus, este coronavirus, la oración y el ayuno. Por eso yo en la reunión, cuando nos convocó el Ejecutivo del Perú, en el diálogo que tuvimos con el ministro de Salud allá en MINSA, el Ministerio de Salud, allá en su auditorio, yo expuse 3 veces y le planteé que el presidente con su gabinete convocara a un día de ayuno y oración por el Perú en contra del coronavirus. No me dieron importancia, no dieron 2 veces. Al final, la tercera vez ya sí. Creo que ustedes creen que porque estamos teniendo un día de ayuno y oración, nosotros solo somos religiosos. No, señor. Y le mencioné que hay muchos pastores que son, aparte de pastores, que es nuestra principal función, somos profesionales. Y yo le digo, yo soy esto, le dije, tú me presentas no por el orgullo, porque ellos así nos ven como pastorcitos nada más aquí, ¿no? Y nos han clasificado así. Evidentemente ahí Jorge Matei dijo, señores, necesitamos eso. Entonces, yo creo, pastor, que eso es fundamental, volver a lo que Jesús dijo, velad y orar, para que no entren en Jesús. Orar por vuestros gobernantes, orar por Israel. ¿Por qué? Porque el alma más poderosa que tenemos es evidentemente un buen vestido de pollo perla, aproveche, ves aquí luego el pollo rico pollo. Pero realmente lo dice se inspira. Pueblo que conoce pero qué hermoso tiempo ahí. Amén, Pastor Toño Chauca, verdaderamente un tiempo bastante edificante, hermoso, conocer y estar con usted, trayendo todas estas enseñanzas respecto del nuevo orden mundial, que ahora estamos más, vamos a decir,
más dentro del conocimiento, más empapado del conocimiento de la teoría del nuevo orden mundial. Porque la palabra teoría de la conspiración parece algo fuerte, ¿no? Algo que está fuera. Y el nuevo orden mundial es más bonito, está más armonioso, cuando las dos cosas son la misma cosa, ¿no? Entonces, pastor, fue un gusto. Hay tantas cosas que preguntar, hay tantas cosas que hablar, pero el tiempo es pequeño, ¿no? Aunque podíamos pasar toda la tarde acá, pero, por ejemplo, teníamos que hablar sobre los Illuminati, quién son y tal, que también es parte de todo esto. Pero vamos a dejar para otro momento hablar sobre los Illuminati, quién son, si existe, no existe, ¿no? Si esto verdaderamente proviene de la Biblia, ni Nimrod, estas cosas todas, pero será en otro momento. Pastor Antonio Chauca, muchas gracias por traer para nosotros estos conocimientos importantes que nos enriquecen, que abren nuestra mente, abren nuestro corazón para buscar más a Dios. Entonces, para mí es un gusto tenerlo acá con nosotros. A los de la audiencia, que Dios bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron conectados con nosotros, aquellos que seguramente después estarán asistiendo también a esta entrevista, ¿no? Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y yo quiero dejar aquí las últimas palabras que Pastor Antonio Chauca pueda traer para cada uno de nosotros. Pastor, sus saludos finales. No se olvide que esta es la conspiración después de la Guerra Fría, donde ya estamos llegando evidentemente a 7 millones de infectados, más de 400,000 en el mundo. Yo quiero traerle, Pastor, a través de tu medio, que este es el momento de tener calma, serenidad. Ese es el momento también que frente a esta guerra, con un enemigo invisible y desconocido y que no hay armas, quiero traerle esta receta. Número 1, como dice la doctora Chinda Brandolino, una mente prodigiosa, dice así: quitémosle el mito al coronavirus, el mito de la peligrosidad. Yo le agrego, quitémosle el mito del pánico, del miedo, de la ansiedad y del terror, porque a través de afectar la salud física, yo hice mi tesis en psicología, obviamente, y evidentemente destruye el 80% de nuestras defensas, de nuestra inmunología. Con el 20% cualquiera muere. Y quiero dejarle estos datos. No es tan peligroso y lo dicen las mentes más claras. Número 1, miren, dentro del grupo de los virus gripales, este virus, el coronavirus, solamente tiene un grado de mortandad del 2%. En segundo lugar, yo quiero decirle, entonces, el SARS, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad del 8%, el MERS tiene una tasa del 20%, el ébola tiene una tasa del 75% y el VIH tiene el que cosa, ¿no es cierto? El SIDA tiene el 80%. Quiere decir que esto es un grupo de virus que afecta, es una gripe un tanto más peligrosa. Pero como yo predicaba el domingo, hablé con mi gran amigo el pastor Sebastián Boyce, pero eso no quita el que tomemos las medidas, que respetemos los protocolos, es decir, el distanciamiento social, mis hermanos. Evidentemente, no creamos el terror, obviamente, porque una táctica de esta guerra, es crear el terror, el miedo, y mucha gente está muriendo por eso. Pero eso no quita la responsabilidad que ante una gripe uno se abriga igualmente, es decir, el distanciamiento social, la limpieza, obviamente, esas mascarillas y seguir, obviamente, las recomendaciones que dan, obviamente, los estamentos, ¿no? de salud pública. Es fundamental porque nosotros también, ¿qué cosa? Como pastores, cuidamos la vida espiritual, pero también cuidamos el cuerpo que es templo del Espíritu Santo y hay que respetar el principio de la autoridad. Que Dios me lo bendiga, pastor, ha sido un honor. Saludo a tu vasta audiencia. En una próxima vamos a anunciar con más tiempo para un tema que nuestra gente tiene que estar informada. Cualquier conferencia, estamos para servirlo, pastor, a Dios, a su reino, al pueblo cristiano y a la sociedad. Amén, Pastor Antonio Chauca. Entonces,
Gracias por estar con nosotros, tomar ese tiempo precioso con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros. Y hasta el próximo programa, Directo al Punto, que será lunes a las 10 de la mañana. Estaremos con el pastor José Villena hablando sobre evangelización. Dios les bendiga.